Bueno, buenas tardes. En la segunda sesión del ciclo anual del aula que lleva por título Feminismo y Salud. En esta segunda sesión vamos a hablar de los problemas médicos derivados de la actividad laboral. Y para ello contamos con dos ponentes que, por una parte, es Arantxa Luque Peinado, secretaria de Igualdad, de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras en la Alicantí Marines, trabajadora social, máster en Políticas de Igualdad, agente de igualdad, técnica en prevención de riesgos laborales, auditora de prevención de riesgos laborales, y nos va a hablar de cómo las condiciones de trabajo afectan en la salud de las mujeres, de la invisibilidad y la falta de análisis de nuestras diferencias biológicas y de la nula categoría de género como herramienta de análisis en las desigualdades en la salud. También hablará de la prevención de riesgos laborales, que adolece de perspectiva de género, y de que las enfermedades profesionales de las mujeres son infradiagnosticadas. Va a hablar también de políticas de prevención de riesgos laborales que no consideran la segregación horizontal y vertical del trabajo y los riesgos laborales que afectan mayoritariamente a las mujeres y que son minimizados dado que provocan daños a medio y largo plazo. Esta sería un poco más el marco teórico, y luego Yolanda García Enarejos será la que nos pondrá el foco en casos más prácticos laborales. Ella es portavoz de la asociación Las Kellys de Benidorm y es una asociación en representación de las camareras de pisos en la lucha por unas condiciones dignas de trabajo. Esta asociación se funda o nace en 2016 para hacer públicas las condiciones de este gremio y pedir cambios y mejoras laborales y sociales de las camareras de pisos. Para enmarcar un poco la ponencia de hoy, solo decir que, como marco de referencia, todo lo que se va a tratar aquí, como todo lo que intentamos desde el aula de debate feminista, surge de las desigualdades y de las diferencias de género existentes en la sociedad, ¿vale? ¿Qué generan y por qué existen estas diferencias? Pues por la división sexual del trabajo, como vamos a ver ahora con las ponentes, como que las mujeres, en el caso de las camareras de pisos, han asumido la mayor parte de responsabilidades de cuidado del hogar, de limpieza, y la hostelería es mucho como cuidar y hospedar a la gente, y eso limita la participación también en el mercado laboral y dificulta la conciliación. Y veremos también en el caso del turismo los temas de temporalidad y estacionalidad, ¿vale? Existen esas diferencias también por la discriminación laboral, porque las mujeres ocupan puestos de menor categoría y con menor remuneración, lo que le otorga también a veces menos flexibilidad en sus horarios y condiciones laborales. Además, los prejuicios y la discriminación al solicitar los permisos por maternidad o reducción de jornada y expectativas sociales también, porque las mujeres siguen enfrentando mayores presiones sociales para cumplir con los roles de cuidadoras, amas de casa, y esto limita su capacidad para desarrollar una carrera profesional plena. Y esto veremos que también tiene unas consecuencias que ahora comentarán las dos ponentes. Cada ponente va a tener la palabra 20 minutos y luego el tiempo restante abriremos un pequeño turno de preguntas y de debate, como siempre. Doy la palabra en primer lugar a Arantxa Luque Peinado. Vale, muchas gracias, Mari. ¿Me oís? Vale. Pongo esto así, ¿vale? Bueno, pues preparando la intervención, en primer lugar, pues muchísimas gracias por invitarme. Me decía Mari Sigüenza, prepara un pequeño currículum para presentarte. Entonces, bueno, yo tengo la especialidad, soy técnica en prevención de riesgos laborales, y recuerdo un curso, está mi compañero Javi,
que es el responsable de salud laboral de nuestro sindicato, hicimos un curso de auditoría y lo quise especificar porque en la formación que yo recibí en materia de prevención de riesgos laborales en ningún momento se nos habló de la perspectiva de género. Es verdad que ahora hay un grado y es verdad que, bueno, pues que hace ya muchos años de ello. Luego hicimos, ya os digo, la formación de auditorías, de sistemas de prevención y tampoco se mencionaba la perspectiva de género. Esto, o sea, para empezar, es importante. Bueno, pues yo traigo aquí un problema que es cómo los puestos de trabajo, cómo el mercado de trabajo condiciona la salud de las mujeres. Pero resulta que el problema que hoy es una evidencia, que todas vemos, es un problema muy antiguo. Traigo a Flora Tristán Moscoso. Ella decía, la mujer es la proletaria del proletariado, que es lo mismo que decir que nosotras tenemos peores condiciones de trabajo que nuestros compañeros. También decía, hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero, que es lo mismo que decir que nosotras, que ya estamos incorporadas en el mercado ordinario o formal de trabajo, somos las responsables del cuidado de los hogares. Es también hoy es el Día Internacional del Trabajo Decente y entonces no me resistía a hacer una mención de lo que significa el trabajo decente. La OIT en el año 99, que es cuando se declara el Día Internacional, dice el trabajo decente es la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Revisando los ODS del 2030, el ODS 8 dice promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Leyendo este objetivo, es verdad que luego hace mención a la igualdad salarial entre mujeres y hombres y hace mención también a la salud laboral. Pero fijaos que utiliza un masculino para todos y ya sabemos que el masculino genérico no es real. Además, los avances, como no se especifiquen para mujeres y para hombres, para trabajadores y trabajadoras, vamos a ir arrastrando los sesgos que siempre tenemos, y es que los avances no alcanzan por igual a mujeres y a hombres. Luego, decir también, antes de comenzar con 4 pinceladas así, decir que tenemos que recordar, leyendo, es muy fácil encontrar, las mujeres se incorporan masivamente al mercado de trabajo en los años 80, pero no podemos olvidar que las mujeres siempre hemos sido trabajadoras. Es decir, las mujeres han tenido una altísima participación en el mercado de trabajo con condiciones siempre especialmente adversas desde los inicios de la Revolución Industrial, pero han estado al margen de la clase obrera, simbolizada por el hombre. En estas imágenes claramente podemos ver mujeres trabajadoras en fábrica, en el muelle de Bilbao, en la fábrica de tabacos. Mirad, la imagen que hay abajo a la izquierda mujeres trabajadoras que además estaban con sus criaturas. Entonces, tenemos que ser conscientes que es verdad que en la época del franquismo quedamos excluidas del mercado de trabajo, pero siempre hemos sido ejército de reserva, siempre hemos estado en puestos de trabajo no ocupados por el hombre. ¿Vale? Es algo que quería poner de manifiesto. Bueno, aspectos previos. ¿Qué ocurre? Que nos incorporamos al mercado de trabajo moderno después del franquismo, donde aparecen las leyes laborales, pero el diseño de estos puestos de trabajo está pensado mayoritariamente siguiendo un modelo masculino de trabajador. Eso va a pasar factura en la salud de las mujeres. Fijaos, pongo algún ejemplo concreto. Los equipos de trabajo, los equipos de protección individual, los valores límites de sustancias a las que estamos expuestas en los centros de trabajo, la organización de la propia empresa. Todo esto es siempre pensando en el trabajador masculino. Y me venía a la cabeza, he puesto botiquín porque no quería que se me olvidara, algo tan básico. El Real Decreto de Lugares de Trabajo, por ejemplo, regula el contenido básico que tienen que tener todos los botiquines en los centros de trabajo. Pues las compresas no es un contenido mínimo y esencial, como si todas las trabajadoras no tuvieran una menstruación a veces inoportuna, o imprevisible. Es decir, las compresas siguen estando excluidas de los botiquines.
¿Qué ocurre? Otra cuestión que afecta a la salud de las mujeres es que cuando hablamos de la salud de las trabajadoras pensamos específica y exclusivamente en el trabajo remunerado. Se nos olvida que las mujeres no llegan libres al mercado, al centro de trabajo. Vienen acumulando mucho trabajo en el espacio doméstico. La praxis preventiva, y ahora la vamos a ir viendo, está construida sobre el patrón trabajador-hombre. En los sectores masculinizados, que también estamos las mujeres, resultamos invisibles porque todos los indicadores de medida están hechos ergonómicamente o desde el punto de vista biológico para proteger al varón, sin darse cuenta que tenemos diferencias biológicas, anatómicas, antropométricas, que harían que sería absolutamente necesario revisar todos los valores límites, que hoy en día, ya os digo, los valores límites de todos los productos tóxicos están exclusivamente estudiadas en varones. Y luego hay algo que quería poner, y es que cuando enfermamos en el lugar de trabajo asistimos a las mutuas. Y las mujeres y hombres no somos tratados por igual en el sistema sanitario. De hecho, sabemos que a las mujeres tardan mucho más en diagnosticarnos determinadas enfermedades, como por ejemplo diabetes o cáncer. Esto también hay que tenerlo presente. Nosotras, trabajadoras asistiendo a las mutuas, somos escuchadas de otra manera porque hay un sesgo en los profesionales que no tienen formación en perspectiva de género. Vale. La legislación, ahora vamos a ver cuatro leyes esenciales, pero las medidas preventivas son, fijaos, se refieren siempre a la capacidad reproductiva o el estado biológico, embarazo y lactancia. Las mujeres hemos sido vistas en el centro de trabajo de manera proteccionista y preventiva también, obviamente, pero solamente se nos ve en el estado de embarazo. Y esto no significa que las trabajadoras embarazadas que requieran una adaptación y una suspensión de su puesto de trabajo no significa que sean adecuadamente atendidas. Ahora a ver si nos da tiempo a ver un poquito. La cuestión es que reglamentariamente sí que se introduce, sí que hay especial mirada a los procesos de embarazo. Hablamos de salud reproductiva y salud sexual y yo quería diferenciarla porque creo que la atención es específicamente a la salud reproductiva. La salud sexual de las mujeres en el centro de trabajo y en la sociedad en general ha sido invisibilizada. Es el año pasado cuando se habla por primera vez de una incapacidad, una baja especial para los procesos menstruales dolorosos e incapacitantes. Es decir, hasta el año 2023 ninguna mujer podía coger una incapacidad durante un par de días para ausentarse de su puesto de trabajo por este motivo, fuera cual fuera el puesto de trabajo. Esta ley, la Ley Orgánica del 2023, introduce también algo que quería mencionar y es el derecho a la baja especial por aborto, voluntario o espontáneo, que antes no existía la baja médica. Otra cosa es que el médico de atención primaria diera una baja por otro motivo, pero no existía la posibilidad de dar una baja médica por aborto. Por tanto, creo que la salud sexual no sigue sin ser atendida adecuadamente. Por primera vez, en esta ley también se recoge una baja especial a las 39 semanas de gestación. Es decir, que una mujer en estado óptimo de salud, con un puesto de trabajo óptimo y no incompatible con el embarazo, ya no tiene que coger a la semana 39 el permiso por cuidado de menor. Ahora se puede coger una baja. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tenemos desigualdades en el reconocimiento del daño laboral, que la vigilancia de la salud que se hace por parte de las mutuas adolece totalmente de la perspectiva de género y que no se investigan las enfermedades profesionales que podemos sufrir las mujeres. Pongo algún ejemplo: cáncer de ovario, mama, alteraciones en el ciclo menstrual. No se investiga cómo, por ejemplo, la nocturnidad o la turnicidad puede afectar
a la aparición de cánceres de mama. El amianto sabemos que provoca cáncer pulmonar, pero ¿y cáncer de ovario? ¿Las sustancias químicas tóxicas a las que estamos expuestas no provocan también cáncer de ovario? Pues no hay. Hay una invisibilidad absoluta de investigación. Vale. Marco normativo, muy brevemente. Hay una ley muy importante. Bueno, primero decirlo, marco y lo leo, que no existe una política preventiva específica de riesgos laborales desagregadas por sexo desde el punto de vista del marco legal. Aparece en el año 95 una ley, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es una ley muy importante que modifica y que obliga a las empresas a proteger a las trabajadoras y a los trabajadores. Pero en esta ley el único artículo que habla específicamente de las mujeres es el artículo 26 y es el que tiene que ver con el embarazo y con la lactancia, la protección que tenemos las mujeres en ese momento. Sí que es verdad que en el artículo 15, por ejemplo, se establece que el trabajo se tiene que adaptar a la persona, pero eso es una quimera. El trabajo, como una declaración de principios, el trabajo se tiene que adaptar a la persona. Luego es verdad que hay otro artículo, que es el artículo el 25, que habla de trabajadores. La ley utiliza el masculino, de trabajadores especialmente sensibles. Yo he oído en algunas jornadas que los técnicos y las técnicas del servicio de prevención dicen que se utilice esto para adaptar las evaluaciones de riesgo. Y bueno, a mí me parece totalmente erróneo. Las mujeres no somos trabajadoras sensibles. Alguna lo puede ser por alguna característica personal en algún momento concreto de su vida, pero no somos trabajadoras sensibles. Luego aparece la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que obliga a todas las administraciones a introducir la perspectiva de género en todas las leyes. Entonces, a través de la ley se produce una modificación en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que sí que determina. Se incorpora, creo que es el 5.3, que dice se ha de incorporar el principio de transversalidad de género en el ámbito de la salud y más específicamente en el de la salud laboral. Por tanto, esto que yo he puesto rojo se incorpora en la ley de prevención, pero fijaos, la de años que han transcurrido. Y no deja de ser una declaración de intenciones, Y es una declaración de intenciones porque, además, así lo asevera la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Es la tercera estrategia nacional. Pues seguimos diciendo conseguir una plena integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva. Por tanto, la propia legislación, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que no tenemos integración de la perspectiva de género en la legislación referente a la protección de la salud de las trabajadoras. Bueno, y por último mencionaba esta porque me parecía importante. Es el Real Decreto que mejora las condiciones de trabajo y seguridad social de las personas trabajadoras del servicio del hogar. Con este Real Decreto se produce otra modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la ley matriz que obliga a todas las empresas a proteger la salud, y una de las aportaciones es que, por fin, en las exclusiones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las trabajadoras del servicio del hogar dejan de estar excluidas. Es decir, hasta el año 2002, estas trabajadoras empleadas domésticas estaban excluidas de la Ley de Prevención de Riesgos. Vale. ¿Cómo se configura el mercado de trabajo? Pues primero, el trabajo es un elemento estructural que determina desigualdades en la salud. Es un elemento imprescindible, además de los hábitos de vida, además de todas estas cosas que nos dicen, haz deporte, come bien. Bueno, ¿y qué pasa con nuestros trabajos? Pues una de las cuestiones más importantes que hace que la salud de las mujeres se vea afectada es el trabajo doméstico y familiar. El ámbito familiar, dejadme que lea, el ámbito familiar es el reducto más oculto y desregulado donde se ejerce el poder, la autoridad y el control de la extracción de la fuerza de trabajo, a cambio de nada. Es decir, todo lo que hacemos en el espacio privado lo hacemos por amor a nuestras familias, pero es a cambio de nada. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos al trabajo remunerado, no llegamos como llegan nuestros compañeros. A veces llegamos agotadas. Es que hay compañeras que llegan al centro de trabajo y hacen ¡ay, por fin he llegado! Esto es lo que ocurre. Y ahora arranca
la segunda jornada de trabajo. En el trabajo remunerado hay muchísimas brechas. Primero, no nos olvidemos que sigue habiendo un amplio número de mujeres que son trabajadoras precarias, sin contrato. Eso es un elemento que incide directamente en la salud de estas mujeres. Trabajadoras sin ningún tipo de protección social. Trabajadoras que con contrato estamos en precario. Tenemos brecha de acceso. Accedemos en menor proporción que los compañeros al mercado laboral. Cuando nos incorporamos, la parcialidad, la temporalidad, los contratos parciales siguen siendo principalmente tomados por mujeres. Y qué deciros de la brecha salarial, como si no fuera importante el salario justo y digno para todas las trabajadoras. Pensaba también, no lo he puesto, ¿no?, pero pensaba también en la brecha de pensiones que hay. La pensión no contributiva la reciben principalmente mujeres. Pues yo pensaba, pensión no contributiva para mujeres de 70 años. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas han tenido esas mujeres? Y decimos población inactiva cuando no tenemos un empleo y pensión no contributiva, como si estas mujeres no hubieran trabajado en la economía sumergida, y es un hecho palpable, que han trabajado en el calzado, en la limpieza, en fin, y que han contribuido en el cuidado. ¿Cuántas criaturas han traído a este mundo? Luego ocurre, y eso sabemos, que la presencia de las mujeres es desigual en las diferentes ocupaciones, que sigue habiendo sectores masculinizados y sectores feminizados. Además que existe, esto se llama la segregación horizontal. Las mujeres estamos más en servicios sociales, en sanidad, en educación, en servicios, los hombres en industria, en construcción, pero además ahí está lo que se llama la segregación vertical, es el techo de cristal, que coincide además cuando las mujeres están en edad reproductiva. Hay unos primeros años donde el ascenso de las mujeres casi va acompasado, pero se produce la tijera. A partir de cierto momento, cuando hay posibilidad de acceder a puestos no intermedios, sino de alta dirección, porque las mujeres jóvenes hoy están muy cualificadas, por tanto sí tienen puestos intermedios, pero los puestos de alta dirección siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres, y esto lo sabemos. Y por último, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la que os hablaba anteriormente. Una cosa se me ha ido, me parece importante. En la Ley Orgánica de Igualdad se establece una obligación en un primer momento para todas las empresas de 250 personas. En estos momentos, a través de unos reales decretos, estamos en que todas las empresas de más de 50 personas tienen que tener un plan de igualdad. Ese plan de igualdad es un instrumento muy útil si lo utilizamos no para quitar multas, sino para desvelar las brechas y, bueno, identificar dónde hay sesgo de género. El Real Decreto del 2022 establece un contenido mínimo para los diagnósticos y creo que fue un error no introducir que en los planes de igualdad hay que revisar el plan de prevención que la empresa tiene, porque las empresas lo tienen, fijaos que es del año 95, pero como lo tienen sin perspectiva de género, creo que debe ser revisado. Nosotras en Comisiones Obreras, cuando negociamos planes de igualdad, lo llevamos, es decir, pedimos a las empresas que para ser negociadoras un requisito imprescindible es que se revise el plan de prevención de riesgos laborales. Pues creo que ahí hubo un error importante que mejoraría las condiciones de salud de las mujeres. Acoso laboral. En la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres se define por primera vez lo que es el acoso sexual y por razón de sexo. Hay una definición clara y obliga, fijaos, no obliga a las empresas de más de 50, todas las empresas están obligadas a tener medidas para prevenir el acoso sexual, que claramente es un elemento que produce daños gravísimos en la salud de las mujeres. Bueno, pues las mujeres tenemos doble y triple jornada, doble y triple presencia, y quiero introducir la triple presencia porque hoy en día las mujeres no quieren renunciar al activismo social.
Hoy en día las mujeres, o muchas de ellas, quieren tener espacio para hacer militancias varias, allá donde ellas consideran. Entonces ahí vamos, ¿no? Lo decíamos el otro día, ¿no? Nuria Varela tiene un libro que se llama Cansadas y yo creo que es un sentir muy generalizado. Por muchos años, sobre todo cuando hay criaturas en el hogar, bueno, y cuando hay personas dependientes, porque cuando las criaturas crecen resulta que aparecen personas dependientes a las que tenemos que atender. Las mujeres trabajamos y andamos cansadas. Vale. Te quedan... Me quedan 10 minutos. ¿5? Bueno, 5. Vale, bueno, en cuanto a... Vale, en cuanto a al sistema de prevención de riesgos laborales, todas las empresas tienen que tener un plan de prevención. El plan de prevención tiene que reconocer los riesgos relacionados con la seguridad, con los contaminantes químicos, físicos y biológicos, con los riesgos ergonómicos y psicosociales. Y aquí hago un paréntesis. Cuando hicimos nosotras el máster, Javi, las especialidades que eran seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. Es decir, esto ya nos indicaba que la ergonomía y la psicosociología era la especialidad más pequeña, por decirlo de alguna manera, porque las unían. Bueno, en ninguno de los riesgos, cuando se evalúan los riesgos, no se tiene en cuenta que esos mismos riesgos tienen un impacto diferencial. Primero, que la segregación horizontal hace que nosotras tengamos riesgos que ellos no tienen y que vamos a ver que son riesgos relacionados con la ergonomía y con la psicosociología que están mal medidos, a veces no se miden. Pero cuando también estamos expuestas a plaguicidas, a productos tóxicos, a polvo, a disolventes, nunca se tiene en cuenta el impacto diferencial que esos productos producen en nuestra salud, ¿vale? Bueno, esto me lo voy a saltar porque lo que hacen los servicios de prevención es, bueno, utilizan un método, este es el método de Linz, pero como un poco mal de tiempo, evalúan y en realidad lo que hacen es todos los riesgos ergonómicos a los que están expuestas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, a las que están expuestas las mujeres en los sectores feminizados, lo determinan siempre como riesgo moderado o riesgo tolerable. El propio método te dice que cuando el riesgo es moderado, probabilidad alta, aquí está. Por ejemplo, cuando el riesgo es moderado, se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero está muy indeterminado. Es decir, una camarera de pisos, probablemente la evaluación de riesgos determinará que las posturas forzadas es un riesgo moderado. Se deben realizar esfuerzos, pero ¿cuál es? A veces los riesgos a los que se expone a la mujer son tolerables y cuando un riesgo es tolerable significa, el propio método de Lean, significa que no se necesita mejorar la acción específica. La acción preventiva. Bueno, paso esto largo, ¿no? Porque sería un poco, ¿vale? Pero que sepáis que, aunque sean evaluados, se evalúan siempre a la baja. ¿Por qué? Porque los riesgos ergonómicos están considerados como menos importantes. Y hay un infradiagnóstico gravísimo, ¿no? Las mujeres que sufren lesiones musculoesqueléticas son derivadas de las mujeres y los hombres, pero hablamos ahora de las mujeres que están en los sectores donde ese riesgo tiene una presencia muy bestia. Pues en lugar de ir a la mutua son derivadas a la atención primaria. No tienen consideración, claro, y tienen consideración de enfermedad común. Por tanto, el sistema público no reconoce enfermedad profesional en estos casos. Vale. El Real Decreto de Enfermedades Profesionales, cuando yo decía antes que la normativa adolece de perspectiva de género, fijaos, bueno, las profesiones altamente feminizadas no recogen ninguna enfermedad profesional. Este cuadro es la última actualización. Hay una sentencia para que veáis cómo funciona. Las mujeres tienen que pelear con la empresa, con la mutua, para conseguir que la incapacidad temporal de una limpiadora por la rotura del manguito rotador del hombro izquierdo se considerara enfermedad profesional. Y con el INS también. O sea, es decir, para que a una mujer que tiene, fijaos esta limpiadora, para que se le reconozca enfermedad profesional,
tuvo que hacer una peleona, llegar al Tribunal Supremo. Así están las mujeres, denunciando a empresas, a mutuas. Mirar, el cuadro de enfermedades profesionales cataloga las enfermedades en 6 grupos. Las provocadas por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes biológicos, por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados. Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algunos de los anteriores, y agentes carcinogénicos. ¿Dónde están los riesgos psicosociales? Es decir, no existe ninguna enfermedad profesional relacionada con los riesgos psicosociales, que son los que más sufren las mujeres que están en puestos de trabajo feminizados. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Pues exigencias psicológicas. Fijaos lo que hemos dicho antes: sanidad, servicios sociales, atención, educación, exigencias psicológicas, emocionales, conflictividad en el entorno, exigencias cuantitativas, ritmo de trabajo excesivo, conflicto entre el trabajo y la familia, la doble presencia, la ambigüedad de rol con el que algunas compañeras, educadoras, trabajadoras sociales se ven en sus centros de trabajo, turnicidad, nocturnidad, la capacidad o la no capacidad de influencia en la manera que yo tengo de realizar mi trabajo, la monotonía, la posibilidad de desarrollo, el sentido del trabajo, el reconocimiento, la compensación y la inseguridad laboral. Todo esto, que son riesgos psicosociales, que ya os digo que no generan nunca ninguna enfermedad profesional porque están excluidas del cuadro de enfermedad profesional, genera problemas de salud en las mujeres. Altas exigencias, bajo control y bajas compensaciones. Si además tenemos en consideración que somos las responsables de las tareas del cuidado, que tenemos condiciones más precarias porque tenemos contratos parciales, somos fijas discontinuas, pues ese caldo de cultivo para que tengamos problemas en nuestra salud. ¿Cuáles son los problemas? El estrés, la fatiga, el agotamiento crónico, la ansiedad. Dicen que la ansiedad y el estrés son los mayores problemas de la sociedad actual. Depresión, el burnout, que es el desgaste profesional, el desgaste emocional que sufren profesionales que trabajan en el sector de cuidado. Esto les hace trabajar en modo supervivencia, es decir, he perdido la motivación y la ilusión, mantengo el puesto de trabajo a veces, pero no están implicados en lo más mínimo. Insomnio, sueño roto, consumo de fármacos, a veces para paliar los dolores que provoca el puesto de trabajo. Y esto además quiero decir, y el consumo de fármacos también es deudor de salud. A las mujeres estamos mucho más medicalizadas. Si tú vas con un dolor de hombro, con una inflamación en la ciática, te van a dar una baja en la Seguridad Social porque la mutua no te va a atender y la baja va a ser de 5 días. Hoy decíamos, mi compañero Paco, el secretario general de Comisiones Obreras, decía, ¿no?, que la patronal plantea que un problema grave es el absentismo. Pues en realidad el problema es el presentismo, porque hay muchísimas personas, muchas mujeres que tienen que ir a trabajar de manera obligatoria, en primer lugar, porque al no reconocerle la contingencia como profesional, pierden muchísimo dinero. Estamos hablando de sectores que están mal pagados, son sectores con salarios bajos. El problema muchas veces no es, a la COE habría que decirle, el problema no es el absentismo, el problema es el presentismo, es decir, la trabajadora que va porque estamos bajo mínimos, pues porque no me puedo permitir que me quiten 300 euros, porque me tienen que renovar. Y ya no, si nos da tiempo luego, quería hablar un poco de la suspensión por riesgo durante el embarazo. Nada, muy brevemente lo iba a explicar, pero las mujeres tienen que pelear con la mutua para que le suspendan el contrato por riesgo durante el embarazo. Esta suspensión se considera económicamente como una contingencia profesional y son mujeres que a la semana concreta, semana que siempre es a la alza, ahí la mutua utiliza una especie de catálogo de la sociedad del SEGO, ¿no? El SEGO es Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que determina en base a cada riesgo
en qué semana puede ser contraproducente trabajar. Bipedestación, manipulación de cargas, radiaciones, vibraciones, dónde no puedo trabajar o en qué momento tengo que dejar de trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí somos las idénticas. O sea, no se tiene en consideración que la bipedestación, por ejemplo, un riesgo sencillo, pues a lo mejor a una mujer en un estado óptimo, pues igual a la semana 38, una mujer que manipula, que hace camas, que limpia habitaciones, que está pues a lo mejor a la semana 24, pero no consideran en lo más mínimo si esa mujer tiene diabetes, si tiene hipertensión, si es epiléptica, es decir, como tú tengas alguna patología previa que no te impide trabajar. La cuestión es que hace que en mi caso se tenga que revisar de manera especial en qué momento tengo que suspender el puesto de trabajo. Pues las mutuas están empeñadas, ¿por qué? Porque son las entidades gestoras y pagadoras. Entonces ahí también hay un ninguneo a las mujeres y un maltrato que a veces las compañeras se tienen que coger la baja por la seguridad social porque dicen es que no puedo, me dicen que no y yo no puedo aguantar hasta la semana 32. Eso es una pérdida económica y es, además, invisibilizar y no respetar los procesos naturales de las mujeres. Es decir, yo soy una trabajadora, estoy embarazada y tengo derecho a toda la protección y a todo mi salario. Cuando a partir de la semana 32 se me tenga que suspender el contrato. Y si además tengo una característica especial, ¿por qué utilizas una tabla y no me escuchas o me miras? Es que a las mujeres no nos ven. O sea, ¿por qué no entiendes que esta mujer tiene una particularidad? Entonces, es verdad que está muy regulada la protección de la maternidad, pero tampoco se respeta. Vale, y callo aquí. Vale, aquí lo dejo. Bueno, pues pasamos ahora a la intervención de Yolanda y luego pues comentamos más cosas porque Arantxa ha dicho muchas cosas que requieren aclaración. Yolanda, cuando quieras. Hola y gracias por la invitación. La verdad es que has dicho muchas cosas que yo he llevado aquí, ¿no? El tema como esta ponencia es de salud laboral, pues voy a empezar dando un dato propio del Inbasat. Hace unos años se hizo a mención nuestra, porque tuvimos muchas reuniones con técnicos de prevención de riesgos laborales del Inbasat, en Valencia, porque aquí la que hay aquí en Alicante es como una sucursal que de poco sirve, y le dijimos que tenían que hacer unos estudios en los hoteles. Entonces se hizo una guía de camareras de pisos en más de casi 300 hoteles de toda la Comunidad Valenciana, 90 eran de Benidorm, claro, Benidorm es donde más hoteles hay de toda la comunidad, y bueno, los datos son escalofriantes. Y os voy a dar un dato. Uno de los datos que ponía esta guía es que el 67% de las camareras de pisos terminamos con dolencias crónicas derivadas de los ritmos y las cargas de trabajo. Yo me pregunto en qué profesión se dice que un 67% de los que ejercen esa profesión van a acabar su vida laboral en una enfermedad crónica, con una lesión crónica, y aquí, como quien oye llover, aquí no pasa nada. ¿Os imagináis que eso se lo digan al colectivo de policías municipales? Pongo un ejemplo, vamos, jubilación anticipada y todo solucionado. Pero claro, somos mujeres y limpiadoras, ¿no? Ese informe no solo decía que especificaba muy bien, dependiendo la edad que se trabaja, la edad no era lo mismo una mujer de 25 años con una mujer de 50 años haciendo 25 habitaciones cada día, ¿no? Especificaba según la edad, las dolencias que se tenía cada una. La verdad es que ese informe estaba muy completo, pero la triste realidad de ese informe, que se hizo con dinero público, es que ha quedado en los cajones, porque a pesar de que había recomendaciones, que cuando nosotras leímos las recomendaciones nos recordaron cuando recomendaban a los bancos buenas prácticas con los desahucios, ¿no? Pues esto era algo parecido. Recomendaban buenas prácticas simplemente cuando se estaba incumpliendo una ley de prevención de riesgos laborales, cuando aparecían cifras vergonzosas como que un 67% de nosotras íbamos a terminar con lesiones crónicas derivadas
de una falta de planificación y de unas cargas y unos ritmos frenéticos de trabajo. Decían entre que estamos sometidas a posturas forzadas, manipulación de carga, nuestros problemas físicos más habituales son las cervicalgias, las lumbalgias, las ciáticas, el túnel carpiano, las rodillas, la epicondilitis, la bursitis, las hernias, etcétera, etcétera. Problemas con la tensión, problemas por las vías respiratorias, eso unido, como decía Arantxa, a patologías psicológicas como el insomnio. Nosotras somos adictas ya a los fármacos, hay informes de comisiones, de UGT y de muchos, porque informes de las camareras de pisos hay para parar un tren, pero no sirven de nada, que dice que abusamos del ibuprofeno, que abusamos de las pastillas para dormir, de los tranquilizantes musculares, pero es que no hay más remedio. Yo he llegado a salir de un hotel y medio de hecha urgencias y me han pinchado el Nolotil y el Dolo-Voltaren en vena, porque digo, si no, yo no llego a mi casa. Estrés, ansiedad, que produce un agotamiento crónico, incluso una ansiedad crónica. Muchas de nosotras, cuando tenemos un parte de trabajo de obligado cumplimiento, cuidado, que es otra estafa eso, porque en nuestro yo están nosotras desde la asociación, estamos hartas de decir que nosotras no trabajamos por un determinado número de habitaciones. En nuestro contrato no pone que yo estoy obligada a hacer 25 habitaciones o 24, sino pone si estoy media jornada, si estoy 8 horas o si estoy 5 o 6 horas. Pero, sin embargo, nos entregan un parte de trabajo que parece que sea de obligado cumplimiento. Apáñatelas como puedas. Y apáñatelas como puedas es no tener tiempo para ir al aseo, no tener tiempo para beber, no tener tiempo para comer, no tener tiempo ni para tomarte, a veces mordemos un trozo de plátano y lo volvemos a dejar en el carro y salimos corriendo. Pero fijaros si es que ni siquiera en muchas plantas de los hoteles, en la planta 1 o la planta 2, ni siquiera hay un aseo. Yo he llegado a trabajar en hoteles donde no había ni un office es donde tú te cambias, donde dejas la ropa sucia, no había ni un aseo, o sea, a lo mejor había en un hotel, imaginaros los hoteles de Benidorm con lo altos que son, cada 3 o 4 plantas hay un aseo. Pero para que yo pueda utilizar, yo tengo mis necesidades, no soy una máquina o puedo tener la regla y necesito cambiarme, pues ni siquiera se contempla en muchos hoteles tener un aseo por planta. Muchas mujeres a escondidas, con miedo a que entre el cliente, terminas haciendo tus necesidades en la habitación que estás limpiando, porque no te puedes permitir el lujo de perder 5 o 10 minutos para ir a bajar a buscar el aseo, y si bajas corriendo por las escaleras, subes corriendo. O sea, desde que tú entras a ese hotel es un contrarreloj continuo. Imaginaros cómo terminamos. Y muchas de ellas salen corriendo porque tienen que recoger a sus hijos al colegio cuando salen a las 3 o van pensando por el camino qué comida tengo que hacer para el día siguiente, ¿no? Además, hay que considerar, como ha dicho Arantxa muy bien, que la clasificación de las enfermedades profesionales nunca se ha hecho pensando en las mujeres y estudiando sus características, sino que se ha extendido de las enfermedades propias de los hombres. Si a esto le unimos que nuestro trabajo es considerado tradicionalmente femenino y parece que nosotras estamos genéticamente adaptadas a estas situaciones, hacen que las mutuas se escuden muchas veces en que las enfermedades que nosotras defendemos no son profesionales, sino que las traemos de nuestras casas o por la edad. Nosotras tenemos unas peleas con las mutuas que no os podéis imaginar. Ahora mismo en la asociación ya tenemos 5 mujeres que han tenido que denunciar a la mutua, al INS y a la empresa, claro, con lo que conlleva eso. ¿Por qué? Porque tú vas pero hasta con el túnel carpiano, que ya está considerado una enfermedad profesional, te lo deniegan. Cuando a ti te lo deniegan, tenemos el caso de Juana, una compañera de Benidorm, que creo que son para 4 años el proceso para que se le reconozca una epicondilitis y una bursitis, daños en los hombros, como enfermedad profesional. Empezó denunciando a la mutua porque, según la mutua, era porque tenía 58 años ya. Y claro, el cuerpo se desgasta y tú ya eres mayor.
Y bueno, y que claro, cuando denunció eso, llevaba poco tiempo trabajando en un hotel y claro, no te vas a hacer el poco tiempo en ese hotel, su vida laboral era mucho mayor, no te vas a hacer eso de repente en un hotel. Empezó denunciando por contingencias, para hacer con las contingencias profesionales al INS y después de 8 meses le contesta el INS que no se puede demostrar que eso se ha hecho por su trabajo. 17 años de camarera de pisos y no se puede demostrar que tus dolencias en los brazos y en los hombros son derivadas de las 25 habitaciones que yo hago todos los días, sino que es por desgaste de la edad. Lo llevó en primera instancia en el juzgado de Benidorm y lo perdió. Y lo he llevado al Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana y lo perdió. Porque según el Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana no es demostrable tampoco que eso se lo hiciera en su puesto de trabajo. O sea, ¿dónde me lo he hecho? ¿Bailando sevillanas? No sé, haciendo una cama en mi casa. Es tan indignante y tan frustrante que esperes 4 años, que el siguiente es el Supremo, ¿no? Y tiene que estar por tasación de doctrina, no sé qué historia. Y mientras tanto tú esperas, mientras tanto sigues trabajando, hecha una mierda porque no tienes más remedio, porque no te reconocen, porque te dan el alta y bueno, esta es la situación. Lo más normal que os podéis imaginar, día tras día es esto. Por eso nos gustó una sentencia de la jurista Gloria Poyatos de Canarias, del Tribunal Supremo de Canarias, que por primera vez justificaba por primera vez, a ver que lo leo bien, el derecho a la salud laboral con perspectiva de género, con respecto a una denuncia de una camarera de pisos de Canarias. Fue Gloria Poyatos, que es una jurista feminista, que dijo que había que tratar algunas profesiones, algunas dolencias con perspectiva de género. A ver qué más os digo. Con respecto a los planes de prevención de riesgos laborales, son inexistentes. En otras están ahí, pero no se aplican. El informe que os he comentado del Inbasat también dice que de todos los hoteles que visitaron, el 50% nunca había hecho un plan, no tenía un plan de prevención de riesgos laborales en relación a las camareras de pisos, que es un estudio ergonómico psicosocial, que se calcula el ritmo de trabajo, porque claro, eso se tiene que hacer hotel por hotel, porque no es lo mismo un hotel de 4 estrellas, un hotel de 3 estrellas, la habitación es más grande, menos grande. Luego se tiene que renovar cada vez que el hotel hace una reforma. Sí. Hay hoteles que, por ejemplo, hacen un plan de prevención de riesgos laborales y se cree que les va a durar 50 años el mismo plan. O sea, que no, oiga, ustedes renuevan, que todos los hoteles se han renovado, han quitado, por ejemplo, las barandillas de los balcones y han puesto cristales. Eso los tenemos que limpiar nosotras. ¿Y cómo los limpiamos? Medio colgados. ¿Cómo limpiamos ahora quieren muchos cristales, mamparas, quieren espejos hasta arriba? Todo eso lo limpiamos las camareras de pisos. ¿Qué significa eso? Que no podemos hacer la habitación en 10 minutos, pero les da absolutamente igual. Entonces, ese informe dice que más del 50% jamás había hecho un estudio relacionado con la prevención de las camareras de pisos. Del otro 50%, más del 30% lo había hecho, pero solo lo presentaba cuando venía la inspección de trabajo, y algunos sí lo habían hecho, pero no se aplicaba en condiciones. No terminaríamos con tantas bajas dentro del departamento de pisos si se aplicara el plan de prevención de riesgos laborales, ¿no? Nosotras fuimos una vez antes, unos meses antes que se declarara la pandemia, fuimos a hablar con la inspección médica del ambulatorio de Tomás Ortuño en Benidorm, que es el que engloba toda la Marina Baixa, para explicarle qué estaba pasando con las camareras de pisos que iban a los médicos de cabecera. Y la doctora, la inspectora de sanidad allí nos dijo, la directora de inspección, nos dijo que hay un sistema que se llama SISBEL, que cuando tú llegas al ambulatorio, a tu médico de cabecera, te pregunta qué profesión tienes, se activa como un dispositivo, un programa donde se pone, por ejemplo, profesión camarera de pisos y te ponen todas las dolencias que tienes.
Bueno, pues nos llegó a decir que el 80% de lo que se activaba en el ambulatorio de Tomás Ortuño de Benidorm eran camareras de pisos. El 80% de la gente que iba y se activaba ese sistema eran camareras de pisos. Y sin embargo, luego nos encontramos con el bloqueo cuando vamos a las mutuas, y cuando pedimos lo de las contingencias profesionales como mínimo que se nos reconozca como enfermedad profesional, porque nos sentimos como si nos estuvieran tomando el pelo constantemente, como si nos dijeran, tú vienes aquí, no sé para qué vienes aquí. Yo he llegado a ir a acompañar a compañeras que son extranjeras, que no entienden mucho el idioma, acaban de llegar, búlgaras o marroquíes, he ido a acompañarlas a las mutuas porque van asustadas, no saben qué decir. Hemos hecho, desde la asociación hemos hecho acompañamiento para estas mujeres y bueno, en las mutuas nos hemos encontrado hasta denegar, bueno, el hotel lo primero, incluso a estas mujeres extranjeras, no decirles a qué mutua tenían que ir. O sea, yo me he lesionado la mano o me he resbalado en la bañera o me he doblado y cuando me he ido a incorporar no me podía poner recta, bajar a decirlo y decirles que no decirles a qué mutua les pertenecía. A ese extremo hemos llegado. O sea, que nos hemos encontrado que nosotras decimos que el 18 de mayo de 2018, bueno, también deciros que quedan muchas enfermedades profesionales, porque supuestamente, digo supuestamente, tenemos reconocidas unas cuantas, pero que luego llegamos a las mutuas y no es real, o sea, nos tenemos que pelear con todo Dios. Tenemos reconocido la patología tendenciosa crónica del manguito rotador, que es la parte de los hombros, la epicondilitis, epitrocleitis, que es el codo interno, el codo externo, tendinitis del aductor largo extensor del pulgar, tenobiositis, estenosante digital, bueno, un montón que terminan por itis, reconocidas, pero que luego no es real, porque tenemos ahora estamos ahora en un proceso por un túnel carpiano, y luego nosotras consideramos que habría muchas más que poner, como son el tema de las espaldas que ni aparecen, que son... mira, cuando llevamos más de 15 años trabajando en esta profesión, tenemos escoliosis y artrosis severa, que nos producen pensamientos muy dolorosos. Los antiinflamatorios pasan a ser parte de nuestro desayuno, almuerzo y cena, esta última acompañantes de relajantes musculares. Cuando nosotras vamos a la gobernanta y le decimos, es que no veas cómo me duele, abre un cajón y te saca, ¿qué marca quieres? Allí vamos los ibuprofenos, los antiinflamatorios, los nolotiles, van. Tú no tienes más que decir a una compañera, oye, ¿te queda en el carro un nolotil o un ibuprofeno? Y dice los que quieras. La gobernante lo primero que te dice es, cógele, a ver, algunos de estos son los que tú sueles tomar. O sea, tienen una farmacia ambulante para que nosotros nos tomemos el medicamento ahí dentro del mismo y sigamos trabajando, sigamos limpiando habitaciones. Pues ese es más o menos nuestro día a día, ¿no? Y luego el cómo te sientes como persona. Es horroroso. Yo he visto compañeras salir llorando de su puesto de trabajo y decirles, vamos a ver, no merece la pena, ¿tú por qué lloras, no? Pues porque no sé es un trabajo donde no te sientes valorada, donde te chillan a la más mínima, donde tu trabajo no es nunca reconocido. A mí me hace mucha gracia porque todo el mundo sabe que el que hace las comidas fantásticas es un chef, porque las mujeres siempre hemos cocinado, pero el que tiene el valor es el chef, ¿no? Entonces, la cocina, el departamento de cocina, bueno, es cuando hace las cosas muy bien, pues estupendo, se le sale el chef al comedor, se le aplaude, en recepción pues todo el mundo los conoce, pero claro, nosotras limpiamos cuando nadie nos ve. Tú llamas a la puerta, puede pasar alguien, nadie te ve. Y eres la gran invisible que va por los pasillos, la de que si te ven te hacen chica, chica, y llevas tu nombre y a lo mejor tienes 60 años, ¿no? Ya no eres la chica, ¿no? Ese es el trato. Y bueno, y broncas en el desayuno porque hemos bajado de puntuación, porque ayer
te encontré una pelusa. O sea, yo he visto, ya te digo, he visto mujeres salir llorando de ese puesto de trabajo, pero decir, es que no tengo que venir. Algunas son madres solteras, extranjeras, en una situación de precariedad, de que apenas les llega para pagar el alquiler y poco más. La prueba estaba que cuando hubo la pandemia y Benidorm se cerró, las colas del hambre que llamábamos nosotras rodeaban el ayuntamiento para pedir 200 euros después de haber dejado media vida limpiando habitaciones. Y bueno, yo no vi ningún empresario haciendo colas, que todo el mundo les viera, ¿no? Ellos recibieron sus subvenciones, pero no tuvieron que hacer cola como las camareras de pisos. Pues eso, que nosotras sustentamos una industria que da mucho dinero, mucho, y sin embargo nuestro sueldo apenas pasa del salario mínimo interprofesional y el trato que recibimos es bastante denigrante como trabajadoras y muchas veces como mujeres, porque cuando empezamos con la asociación, nuestros compañeros, por ejemplo, de servicios técnicos, que son hombres, nos decían, siempre estáis igual, qué pesadas sois, si total hacéis 2 camas como en casa, digo, 2 camas, como en casa. O sea, no dar ese valor a lo que estamos haciendo. Antes le venía comentando a ella en el coche que tenemos guardado un recorte de periódico en casa porque me pareció tan indignante esas declaraciones. La antigua secretaria de OSBEC es Nuria Montes, que actualmente es la consellera de Turismo. En una de esas entrevistas que le hicieron cara a las Navidades, se llamaba El turismo tiene quien hable, le preguntaban por nosotras, ¿no? Al final de esa entrevista por la asociación. Y dijo primeramente que a ella no le gustaba la palabra Kelly porque parecía como muy bajo, ¿no? Nosotras somos de profesión camareras de pisos, pero nuestra asociación se llama así porque es un acrónimo de las que limpian simplemente. En este caso, hoteles. Podíamos limpiar hospitales o limpiar lo que fuera. Y dijo que, textualmente, que me lo aprendo de memoria, dijo que a esta profesión solo se llega por pura necesidad y que reconoce que somos un colectivo maltratado. O sea, nosotras nos indignó tanto que le contestamos. Pasa es que el periódico no nos publicó la contestación. El reportaje era el turismo tiene quien le hable y nosotras pusimos el turismo también tiene quien le conteste. Y le dijimos que no se olvidara de que si ¿quién quiere trabajar en este puesto? ¿Quién aspira? Fue las palabras. ¿Quién aspira a trabajar en esto? Con un grado de desprecio total. Le dijimos que no se olvidara que gracias a nosotras ella tiene un negocio, porque los hoteles si no tienen habitaciones limpias, no pueden vender la habitación a otro cliente. Entonces éramos el departamento estructural, porque si el hotel no tiene habitaciones, puede ser un restaurante con spa, pero si no tiene habitaciones no es hotel. ¿Y quién limpia las habitaciones? ¿Quién hace posible que ellos ganen el dinero y puedan tener? Y claro, y luego le contestamos que algunas puede ser, pero la gran mayoría no venimos maltratadas de casa, nos maltratan en ese trabajo. Lo que pasa es que el periódico no nos publicó la contestación. Pues por eso, por todas estas situaciones que os he contado de tener que ya no solo pelear en el trabajo porque te traten en condiciones, conciliación familiar para nosotras no existe. O sea, si ahora hay un repunte, te pueden llamar por el WhatsApp, porque mira que es que yo digo que yo no tengo por qué contestar a un WhatsApp a la salida de mi trabajo. Pues hay grupos de WhatsApp donde te dicen, mira que fulanita se ha cogido, está de baja, que nos acaba de llamar, que no puedes librar. O ha habido un repunte y no puedes librar. Oiga, ¿y mi vida? Olvídate de festivos, olvídate de esas cosas. En algunos hoteles no se respetan el convenio donde pone que tienes que librar una vez al mes un fin de semana. Hay compañeras que llevan 4 o 5 años sin librar un fin de semana. O sea que después de que tienes que pelear con todo eso, pelear porque te traten con dignidad,
porque tu trabajo sea en condiciones, pelearte con las mutuas, pelearte con el INS, pelearte con todo Dios, pues aún encima tienes que escuchar ese tipo de menosprecios, de declaraciones tan de menosprecio, porque somos limpiadoras, ¿no? Somos las que limpiamos la mierda, con perdón, ¿no? Bueno, pues como ya sabéis que tenemos una hora y que ahora mismo, dentro de 20 minutos, entran los conserjes que también trabajan y quieren irse, abrimos un turno de preguntas ahora, ¿vale? O un pequeño debate, y también si a Arantxa le ha quedado algo o Yolanda quieren comentar algo más, pues podemos dar más juego, ¿no? Entendemos ahora por qué los hosteleros de Benidorm no encuentran personal. Esto pasa con las camareras de pisos, pero también pasa en hostelería en general. Es un grave problema, un factor generacional. Sí. La mayoría de las camareras tenemos más de 50 años. Es que y no es por las condiciones. Es por Ponte el abuso. micrófono, ponte el micrófono. Sí, sí. O sea, que nosotras siempre lo decimos, la media de las camareras de pisos, creo que de 40 para abajo no hay nadie, ¿no? Pero es normal, ¿quién quiere trabajar en esta situación? Bueno, y deciros también que la guía esa que se hizo en el Inbasat, los datos que salieron, que el 67% tenemos dolencias crónicas de por vida derivadas del trabajo, esa guía se hizo de octubre a enero. Si se llega a hacer en verano, en temporada alta, yo creo que sale el 100%. Y además nos hizo mucha gracia porque esa guía la presentó la patronal, hizo una presentación en el Invatur de Benidorm y estaban leyendo y eso y no les... O sea, ellos se quedaban como si les estuvieras diciendo que la habitación estaba muy bonita. O sea, nosotras no somos un engranaje más, pero no importamos nada más. Sí, viendo los datos, podemos pensar, por ejemplo, en mineros que tenían también muchas consecuencias reconocidas, se les jubilaba antes, o en el sector primario, a lo mejor la gente del mar, que también por las condiciones laborales tienen una jubilación anticipada, y bueno, por eso está la asociación, ¿no? Pues para luchar para que se consiga esto. Por conseguir una jubilación anticipada, pero tampoco queremos jubilarnos anticipadamente, echas una mierda. Claro. Con perdón, doloridas. Lo que queremos es jubilarnos con salud. Nosotros decimos que en nuestra nómina no cabe la pérdida de salud. Pues parece ser que sí, que dentro de los 1.080 o 1.100 euros que se puede cobrar después de los descuentos, también debería haber un apartado que pusiera esto también incluye la pérdida de salud. Claro. Sí, recordemos que el convenio laboral colectivo de hostelería y turismo en la provincia de Alicante hasta hace unos 8 o 10 años no igualó el salario de las camareras de pisos a los camareros de restauración, ¿vale? Que eran doblemente discriminadas también por la brecha salarial, aparte por el trabajo que, como dice Yolanda, tú entras y te ponen un parte con 25 o bueno, depende cómo sean las habitaciones y depende del hotel, pero las tienes que hacer sí o sí, búscate la vida. Nosotras hemos dicho que a un camarero de una cafetería no le obligan a hacer 50 cafés y hasta que no haga los 50 cafés no se va. Él cumple un horario y se va. Nosotras, sin embargo, tenemos un parte que ellos creen que es de obligado cumplimiento, que no es real. O sea, tú te tendrías que ir a tu hora y se acabó la historia aquí, ¿no? Si se quedan 5 habitaciones, como si se quedan 6, pues mete más personas. Es que lo has planteado muy bien, sois estructurales, claro, esenciales en el servicio que se presta. Y además decimos, en comisiones decimos, trabajo de igual valor, igual salario. Claro. ¿Cómo es posible que la aportación que tú haces a la empresa sea tan esencial como la que hace un camarero de barra y tengas un salario más bajo? Y esto es porque lo hacen mujeres y las mujeres cobramos menos. Y porque lo hacen mujeres en situaciones vulnerables, también hay que decirlo, porque se aprovechan de esa situación. El que sean muchas mujeres, que también hay españolas, pero que sean muchas mujeres. Ahora hay mucha marroquí, mucha gente del este, de Bulgaria y todo eso, pues que están súper agradecidas de te poder llevar a su casa para poder pagar un alquiler y comer.
Entonces, es muy difícil enseñarles a las mujeres que también tienen derechos. Nosotras fuimos porque ahora la Cruz Roja, bueno, ahora no, lleva tiempo haciéndolo, Sí. hace cursillos para mujeres en exclusión social, mujeres que vienen de pedir a la asistenta social para comer, para pagar la luz, hacen cursillos de camareras de pisos. Y claro, nos llamaron de la Cruz Roja para ver si podíamos ir a hablar con ellas. Y por supuesto, porque fuimos a hablar con ellas y decirles que porque vengan de una exclusión social tienen los mismos derechos y no tienen que aguantarlo todo. Pues luego hacen un mes de prácticas, que supuestamente tienen que hacer las prácticas como si fuera un horario escolar, pero no es No así. remuneradas. No numeradas. ¿Y sabéis quién enseña a esa mujer? Nosotras. Y no solo eso, que ese día, porque yo me han puesto conmigo mujeres que venían de Cruz Roja, ese día la gobernanta te dice, bueno, como sois 2, lleváis 50. Oiga, pero es que esta mujer No sabe. no sabe, pues Sí, sí. Nosotros en hostelería, en ciclos formativos, damos para gestión de alojamientos turísticos y hay un módulo profesional que es gestión y regiduría de pisos, ¿no? Para formarte para el departamento de pisos. Pues nadie quiere hacer las prácticas en pisos de nuestros alumnos. Últimamente, en el Meliá Villa Aitana, que quieren a gente para hacer las prácticas, están cogiendo a chicos que, claro, tienen más fuerza y tienen, porque, a ver, les coges para, ellos quieren ver recepción, ver eventos y ver también pisos, pero pues eso, pues son prácticas en dual, que sabéis que son el 50% o el 60% del salario mínimo interprofesional, y chicos, pero vamos, que no hay relevo generacional en este tema. Y luego también me gustaría que contases, si puedes, lo del tema del IBIS, del hotel. nosotras tuvimos constancia, que además luego la llevamos a la chica a Comisiones Obreras, entonces estaba Manolo, que Manolo me llevó muy bien con él, que es concejal ahora, porque es una bellísima persona. Tuvimos constancia del IBIS, trabaja con personas con discapacidad. Trabaja con una empresa que se llama SIFU, y SIFU es una empresa que contrata a personas, esta chica era sordomuda, que tienen cierta discapacidad y las ponen a trabajar de camareras de pisos. Ni siquiera la pusieron de camarera de pisos, la pusieron de limpiadora, porque ni siquiera le dieron la categoría profesional que le corresponde. Es una subcontrata, una externalización, que nosotras nos hemos peleado con ese aspecto en el convenio un montón, muchísimo. Y bueno, pues contactamos con la que entonces era secretaria de Turismo, secretaria de Turismo, ¿no? Raquel Huete. Raquel Huete. Directora de Turismo. Entonces, en aquella época era directora de Turismo y le dijimos que queríamos hablar con ella porque teníamos la constancia de cómo se estaba tratando a esas personas. Ahí se trabajaban hombres incluso en lavandería, por ejemplo. En pisos solo eran mujeres, pero en lavandería metían hombres. Y qué trato les daban, qué les pagaban, que no llegaba a 800 euros. Y cómo estaban las habitaciones. Los IBIS tienen habitaciones que son camas de matrimonio y encima de la cama de matrimonio tienen una litera. Imaginaros para hacer esa cama. O te subes a unas escaleras o bajas el colchón, que suelen ser más finitos, los montas y los vuelves a subir. Bueno, pues esta chica, ya por protestar, la hicieron una amonestación, la querían echar con un despido disciplinario, bueno, unas historias, se puso en contacto con nosotras y yo pues la acerqué, como era de aquí de Alicante, hablé con Manolo, la acerqué a comisiones y le dije que eso había que denunciarlo, ¿no? La chica tenía un miedo atroz, eso se unía a su discapacidad, estaba sola y bueno, pues al final Raquel Huete, pues cuando ya dejó su cargo político, un día me llamó por teléfono y me dijo: siento mucho lo del IBIS, pero me pararon los pies y no pude hacer nada más. O sea, el IBIS se quedó tal cual estaba, el trato se quedó tal cual estaba. O sea, ya imaginaros una subcontrata aún encima de mujeres con discapacidad.
O sea, ¿a qué extremo se abusa de esa manera, ¿no? Pues nosotras, al empezar, hemos hecho la concentración y estamos hablando de otro tipo de violencia contra las mujeres. Nosotras es violencia laboral directamente. Claro. Cuando le decíamos a las mujeres de la Cruz Roja que venían, algunas incluso de violencia de género, le decíamos que podían entrar en una violencia laboral, porque para nosotras eso es una violencia laboral. Sí, lo es. Y les decía que no se callaran y contactaran con nuestra asociación porque era como un ciclo donde ellas no salían de la violencia. Habían salido tenían una violencia de género, una violencia institucional, porque es que aún encima ellas no se podían negar a hacer esos cursos porque le quitaban la ayuda social. Sí. O sea, venían de una violencia total. Imaginaros cómo deben de sentirse esas mujeres, ¿no? Todo lo que les rodeaba era violencia prácticamente. Es que además del acoso sexual y por razón de sexo que conocemos, está el acoso laboral, que es el que se llama también, se le reconoce como mobbing. Claro, las mujeres son más víctimas. Es verdad que no necesariamente el mobbing tiene que ser solo para las mujeres, pero las mujeres es mucho más fácil que el mobbing lo ejerza una persona que tiene un cargo superior sobre inferiores. Esto hace que las más víctimas de mobbing sean mujeres, aunque también hay hombres en relación a esto. En relación al acoso yo creo que no hay, aunque la ley lo permita, yo creo que no hay hombres víctimas de acoso sexual. Cuando hablaba yo de, bueno, has contado todos los factores de riesgo, ¿no? La monotonía, la capacidad, la falta de capacidad de influencia, falta de sentido, falta de reconocimiento, contabas todos los riesgos psicosociales que en algunos casos se miden, pero mal, porque además para medir, aunque los riesgos psicosociales se tienen que medir, para medir tienen que utilizar instrumentos cualitativos. ¿Y qué ocurre? Que es que a las mujeres no se nos escucha. Es muy difícil, hacen entrevistas. Nosotros en comisiones tenemos un método, el ISTAS 21, y se recoge. Esto se hace en muy pocas empresas. Lo que hacen los servicios de prevención es su propio método, buscan a informantes claves, que además suelen ser hombres. Por tanto, esto que nos cuentas, todo el periplo de sufrimiento, la fatiga y la falta de salud, la morbilidad que estás contando, no queda recogido. Cuando yo hablaba de las posibles consecuencias de la exposición a riesgos, no lo he puesto, pero se habla también del suicidio. Hay Iñaki Piñuel, que estudia el mobbing, dice que una de las consecuencias es el suicidio y que, de hecho, una de las maneras en las que se puede matar a una persona y salir indemne es en el centro de trabajo provocando mobbing. Y sí que hay muchos casos de suicidios relatados. ¿Os acordáis del caso de Telecom, de France Telecom, que hubieron infinidad de suicidios con notas certificando? Es decir, que condiciones de trabajo adversas de violencia, no simbólica, porque en algunos casos yo recuerdo, conozco algunas compañeras que me hablaban incluso de violencia física, de cogerlas del brazo en determinados sectores. Esto está mal. O sea, me contaban y claro, yo digo, es violencia física lo que estás contando, no solamente psicológica. Pues una posible, claro, ansiedad, depresión, pocas expectativas de salida. Esto afecta a la salud mental de las trabajadoras. Claro. Y una consecuencia puede ser también el suicidio. No soy dramática, pero esto existe. Sí, nosotras hemos recibido muchos correos electrónicos y recibíamos incluso de Valencia, y me acuerdo un correo de una chica que estaba en un hotel de Valencia externalizada, que decía: no puedo más con mi vida, es que ya no sirvo ni para limpiar, es que me han dicho que no sirvo ni para limpiar, ¿no? Como diciendo, si ya no sirves para esto, ¿para qué sirves, no? Y hablaba unos términos que yo decía, esta mujer necesita ayuda psicológica, porque a mí me daba hasta miedo. O sea, yo le contestaba a los emails de mi teléfono, el teléfono de la asociación, yo decía, esa chica estaba en tal estado de ánimo que decías, ¿cómo alguien por ir a trabajar puede terminar en esa situación, ¿no? Y una cosa que has comentado también, lo de la externalización,
que vosotros habéis luchado también mucho porque no se externalicen los servicios del Departamento de Pisos. ¿Puedes aclarar un poco esto? Nosotras exigíamos que se llevara a cabo en el anterior gobierno. Hubo un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que decía que se iba a reformar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para que no se pudiera externalizar servicios estructurales de la propia empresa, salvo ajenos. Por ejemplo, yo entiendo que un hotel tenga que externalizar o subcontratar a alguien que le venga a limpiar cada 2 meses los cristales, o incluso a los socorristas de verano, que son 3 o 4 meses y que tienen que estar especializados. Entiendo que eso se pueda externalizar, pero nosotras no entendíamos cómo se podía externalizar. Eso fue con la reforma de Rajoy de 2012, cómo que de repente plantillas enteras salieron del hotel y volvieron a entrar con una empresa externa. Pero es que hubo hasta gobernantes que crearon su propia empresa externa para contratar camareras. ¿Y puedes contar eso que supone, por entonces, favor? eso supone tener, no ser camarera de pisos, sino ser limpiadora. Es una categoría que no existe en el convenio de hostelería, o sea, pero es que hemos llegado a encontrar en Benidorm categorías de peón de la limpieza. Yo decía, ¿esto qué es? ¿De dónde han sacado esto? Hasta llegamos a encontrar, cuando la pandemia, una chica se dio cuenta que en su contrato era de esto que limpian las... ¿Qué dices? ¿De dónde ha salido eso? ¿No? Es que, ¿cuántas de estos Mary Poppins o qué? Entonces, suponía contratos inferiores, sueldo inferior, porque no cobrabas como camarera de pisos, y convenios propios de empresa. No era el convenio de hostelería. No, tú no eres del hotel. Además, eso supone pérdida de derechos sindicales. ¿Por qué? Porque el convenio, o sea, los delegados que hay en todo el hotel no te representan porque a ti no te ha contratado el hotel, te ha contratado una empresa. Mi hermana, que trabajaba en Alicante, en un hotel, no sabía ni siquiera, le habían venido a hacer una entrevista un día de Murcia y para un hotel que abría nuevo en Alicante, la contrataron subcontratada y ella, si tenía un problema, no sabía ni a quién tenía que llamar, no había una oficina física de esa empresa, porque era una empresa que estaba en Madrid y en Murcia solamente, o sea, mujeres que luego eran, nosotros hemos hablado con la Inspección de Trabajo 1000 veces, son cesiones ilegales de trabajadores, sí, porque quien sabe la ocupación y el trabajo que se necesita es el hotel, no la empresa. La empresa te pone el uniforme y te pone los productos y con eso, como la cesión ilegal de trabajadores es una línea tan fina de mostrar, y luego te toca a ti demostrar ante la Inspección de Trabajo que es una cesión ilegal de trabajadores. Eso supone la subcontratación. Nos llevamos un gran chasco cuando la nueva reforma laboral no cambió eso. Nosotras teníamos mucha esperanza de que ese artículo 42.1 cambiara. Es verdad que Benidorm no tiene muchos hoteles externalizados, tiene pocos, pero Alicante prácticamente son todos. Sí. Entonces, eso es algo que... Son todos con unos malos resultados porque la calidad del servicio es mucho peor, claro. Las quejas son mucho más altas, pero aún así a la empresa le sale más a cuenta porque como ejercen esa violencia y no cambian las condiciones de las camareras de pisos, prefieren externalizarlo y se quitan el problema. ¿Y luego qué pasa? Que si hay algún problema, yo no te he contratado, búscate la vida. Y bueno, es una manera, y nos preguntamos muchas veces, nosotros no queremos que externalicen ningún departamento más, pero ¿por qué solo han externalizado el departamento de pisos? ¿Por qué? Pues que es el más feminizado, porque es un departamento... El que más bajas tiene, el más vulnerable, el más atacado, pues nos quitamos eso, porque somos como una rueda de repuesto. Yo llamo a la empresa, digo, oiga, que esta señora no ha venido, y te mandan otra. Ahí tienes la rueda de repuesto, ¿no? La empresa ya se apañará con la que he estado de baja. Aunque yo estoy haciendo tus habitaciones, tú no me quieres.
Eso supone la No, subcontratación. una Y pregunta. además, eso lo hizo Rajoy en la reforma del 2012 para favorecer a un íntimo amigo suyo, el de Otusa. Otusa es la mayor externalizadora de hoteles de España y es un íntimo amigo gallego de don M. Rajoy. Para que se oiga, Espera, voy yo. para que se oiga, ¿no? Eso sí que fue un desastre. Se va a hablar por... Bueno. No quería... Bueno, no una pregunta, sino... Hola, ¿me oís? Sí, Bueno, pégalo. no, una reflexión. Bueno, que me ha encantado la exposición, tanto de Arantxa como tuya, Yolanda. Yolanda. Sí. Digamos que el mercado de trabajo, la división sexista del mercado de trabajo está montada de una manera perversa contra las mujeres, ¿no? Quiero decir que ya sabemos, pues el sector de los cuidados y el sector de la limpieza, junto con la administración, junto con pues la educación, es nuestra, pero es que justo la limpieza y los cuidados, porque yo trabajo en el sector de residencias privadas y de ayuda a domicilio, que es cuidados, es tremendo, es que es la explotación es esclavitud, ¿sabes? Claro, entonces es que el sistema se ceba con se las ceba, mujeres. es a quien menos tiene, más. Es decir, toda la plusvalía, toda la explotación, todo el máximo hasta la subcontrata y todo lo que tú hablas, es que es tremendo. Y el sistema de trabajo, pues fíjate tú, pues esto, los riesgos psicosociales, que justo son los que no están contemplados digamos, en las evaluaciones, en las evaluaciones justo son los que más afectan a las mujeres, que tú has descrito cuando has dicho salimos llorando, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos qué pintamos en este mundo, no sabemos cómo continuar con nuestra vida, es que es tremendo, solo eso. Claro. Porque claro, por ejemplo, en el sector de los cuidados no se traduce en 25 habitaciones, pero sí en atender a 30 personas mayores yo sola. Levanta, acuesta, pero es que yo creo que además que repercute en la salud mental. Es decir, hombre, claro. La salud mental de las mujeres expuestas por mucho tiempo a estas condiciones, camareras de piso, limpieza, auxiliares, sentíamos cuando decías las auxiliares de geriatría. Estas mujeres, además de físicamente estar deterioradas... a los 54 años ya están jubiladas, claro, y lesionadas. Y lesionadas, de por vida, ¿no? y su salud mental... Claro. claramente se tiene que ver afectada. Estamos hablando de sobrecarga, de carga mental, de falta de conciliación, de burnout y de unas condiciones de violencia que tú entras y te dicen tienes que hacer esto. A ver en qué trabajo tú entras, en un trabajo que no sea femenino y te dan esa carga laboral, cuando en tu contrato no lo pone. Ya, claro que es ilegal, pero es ilegal también hacerlo y que tengan un cajón lleno de medicamentos a la carta para medicalizar. Mira, es que esta sesión tiene mucho, daría mucho de sí, y yo, si me pasa Arantxa su ponencia, más lo que he recopilado yo y mucha bibliografía que hay respecto a este tema, porque podéis leer a Mabel Burin, que habla de eso, el malestar de las mujeres, la tranquilidad recetada y toda la medicalización que hay detrás de estos trabajos y esta sobrecarga, que al final lo que hace es el médico es ni mirarte a la cara, recetarte y ya está.
Acércate al micro. Al médico de cabecera hay de todo, hay quien se preocupa, pero cuando le dices que eres camarera de piso, dicen, madre mía, toma ya, y te recetan, ¿no? Como diciendo, sabemos lo que os pasa. Algunos se preocupan, pero otros te dan la receta y, bueno, vete para tu casa, ¿no? Y es lo que pasa, que no. Pero esto mismo hablé yo una vez con mujeres que trabajaban en la recogida de la naranja y los almacenes sobre la zona de Valencia, y me contaban, trasladándolo de los almacenes de las naranjas a las habitaciones, pero era el mismo discurso. Sí. Ibas a las temporeras, por ejemplo, de la fruta, y era el mismo discurso. En la Vega Baja, en los almacenes que hay de fruta y de verdura, tela marinera. Se da la sensación de que se ha normalizado, de que esto sea así. También me gusta decirlo que, por ejemplo, las mayores luchas hoy laborales están en sectores feminizados, las del SAT, ¿no? Tengo muchas compañeras de Madrid que conozco que están muy movilizadas, las Kellys, las temporeras de Huelva están movilizadas, o sea que también ha llevado esa parte, que hay que decirla también, ¿no? de lucha laboral y social, porque yo siempre digo que no se puede separar nunca lo laboral de lo social, es imposible. En materia de salud ocupacional, como no se integre la perspectiva de género, toda la parte que tiene que ver con la construcción del género, el sistema sexo-género que hemos aprendido las feministas, es que dejan fuera muchísimas cosas y lo que hacen es menospreciar, privilegiar los accidentes de trabajo graves y mortales, que los sufren preferentemente los hombres, esto es cierto, pero toda la morbilidad a la que están expuestas las mujeres en todos los sectores, limpieza, agricultura, servicios, trabajo social, es que es un desprecio a la salud de las mujeres. Claro, como no caemos de un quinto piso y no morimos, moriremos bajo los efectos de los fármacos que tomamos para poder sostener las jornadas de trabajo. Yo también, y además es que son sectores muy mal pagados, es decir, donde estamos mayoritariamente las mujeres, los convenios colectivos que se han negociado, porque yo lo planteo, o sea, nos incorporamos a un mercado de trabajo androcéntrico, se produce la negociación colectiva también androcéntrica, es decir, ¿quiénes han negociado los salarios? Nuestros compañeros sindicalistas. Sí. Pero cuando estábamos hablando de auxiliares de ayuda a domicilio, fijaos, las auxiliares de ayuda a domicilio que ahora requieren una competencia profesional, una cualificación profesional para trabajar, pues los salarios son mucho más bajos que un electricista o un albañil, porque en estos sectores masculinizados los sueldos son más altos. Aquí donde estamos nosotras parece que, bueno, que tenemos sueldos bajos, pero ya esto es lo de menos. Contratos fijas discontinuas, pero lo demás es la salud. Es que no puede haber trabajo decente si nuestra salud está en riesgo. Y hay que tener en cuenta que ellas, aparte de la estacionalidad y la temporalidad, están a disposición de la empresa, porque si falla alguien o alguien no va, te llaman y tiene que ser así. Entonces, todo lo que hemos dicho de esas diferencias que había, de esas presiones sociales por cumplir los roles, y las consecuencias son esa triple jornada, la brecha en todos los sentidos, laboral, salarial, y luego la menor representación en puestos de liderazgo, lo que dice ella también por el tema de la maternidad y de que te desconectas unos años, al final a los puestos de representación están masculinizados y quien va a luchar por los derechos nunca se acuerda de las mujeres. Y esto tiene un impacto en la salud física y mental de nosotras, que si ellas de repente, igual como hay convocado una huelga esta semana de estudiantes, se convoca una huelga y de repente dicen no vamos a trabajar, se paralizan los hoteles de Benidorm. Y eso sería así. Sí, pero es esa presión y ese juego en el que se entra. Y que el sistema... Tú lo has nombrado, la baja en Murcia, conocemos, está la vulnerabilidad también de la migrante.
Sí. El sistema es perverso, como ha dicho alguien, y siempre se inventa el sistema alguna triquiñuela, como ahora esta formación de la Cruz Roja, ¿vale?, para formar a camareras de pisos que son personas, ¿no?, que acaban de llegar, que tienen una necesidad. Personas que están yendo a pedir para comer, asistente social, esas personas son completamente absorbidas por ese sistema y ellas no van, se consideran que están ahí y dan gracias por estar ahí, ¿no?, porque vienen prácticamente de poder, para poder pagar la luz de su casa. Entonces, siempre va a haber un caldo de cultivo ahí para abusar de esas mujeres, por desgracia, ¿no? También lo viven como un trabajo digno, ¿no? El hecho de que ya no dependen de un... Claro, si el trabajo es digno, lo que no son dignas son las condiciones. Me refiero en cuanto a cómo se abusa de eso, porque Sí. a mí me ha sorprendido mucho lo del tema del trabajo social, ¿no? El ámbito de las personas con discapacidad, que también, bueno, claro, si no vamos a ningún lado. No somos capaces de, como sociedad, generar puestos de trabajo para personas con discapacidad, otras que son tan necesarios en estas condiciones, porque eso es explotación y es abuso. Entonces, es que debería por donde se mire, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Arantxa? ¿No? Pues... Un minuto. Decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que a los delegados y a las delegadas de prevención se les tiene que dar una formación básica de 30 horas o de 50, según el sector. Esa formación básica de los representantes legales de los trabajadores no tiene, adolece de perspectiva de género. Ya os digo yo que el máster totalmente... Y cuando se publica la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva y dice que los planes de igualdad tienen que ser negociados por la empresa y por la representación de la plantilla, no se habla de una formación específica mínima, de mínimos, que menos que 30 horas, para que las delegadas, los delegados que se sienten sepan a qué. Entonces yo también pensaba, claro, nosotras hacemos asesoramiento, yo hago mucho asesoramiento o voy a alguna mesa a negociar, pero yo digo, una persona, un delegado, una delegada, si no tienen, es que creemos que de igualdad todo el mundo sabe, no. Y entonces queremos hacer un plan de igualdad y lo negocian personas que no tienen nada de formación de género. Y además los planes de igualdad no lo tiene que hacer ni siquiera un agente de igualdad. Para hacer un plan de igualdad tienes que estar en una empresa que lo mismo te hace un plan de prevención que un plan de igualdad. Estás contratada como técnica, pero no eres técnica en políticas de igualdad, no eres agente de igualdad. Empiezan, corta y pega, bueno, se vuelven locas, hacen lo que pueden, pero están haciendo planes de igualdad personas sin formación. Sí. Sí, sí. Por tener el plan ahí hecho, por si acaso. Y Yolanda, ¿nos puedes decir algún caso que se haya ganado y que conozcas que alguna compañera que haya reclamado y le hayan tenido en cuenta? Nosotras, por ejemplo, conseguimos que nosotras como asociación, a través de la Inspección de Trabajo, conseguimos que en un hotel de Benidorm, donde todas las que no eran fijas, que eran fijas discontinuas o temporales, estaban de auxiliar de pisos, pues conseguimos a base de una denuncia que todas fueran camareras de pisos. Eso fue una pequeña, para nosotras fue una gran victoria, ¿no? Porque al final no solo las tuvieron que hacer su categoría profesional, sino que tuvieron una multa y los 5 años que habían cotizado por ellas menos a la Seguridad Social. Son pequeñas victorias que no parecen muy importantes, pero que a nosotras, en temas de prevención de riesgos laborales, es por incumplimiento de convenios, es lo que más hemos denunciado en Inspección de Trabajo de aquí a Alicante. Ya al principio nos decían que, claro, no nos iban a contestar porque había mucho miedo a poner denuncias a la Inspección de Trabajo, porque las camareras de piso se pensaban que iba a llegar el inspector o la inspectora e iba a decir, oye, que Mari Carmen ha puesto esto, ¿no? Cuidado, que las inspecciones de trabajo son muy lentas, tardan una media de 6 a 8 meses en llegar desde una denuncia y muchas veces con previo aviso, y eso hay que cambiarlo también. Yo he tenido grupos, a mí me han mandado
grupos de WhatsApp que ponía, ya sabes que va a ir a la planta 3 la inspectora, tienes que decirle esto, esto y esto, si no, no sé qué. Que es que aquí todos son cosas así. Presiones. Presiones por todos los sitios, ¿no? Claro. Efectivamente estos trabajos es donde las mujeres es muy difícil también que se planteen. Ahí ella habla del SAT en Madrid, yo lo conozco mucho porque mi hermana estuvo 20 años trabajando en servicio a domicilio en dependencia y es horrible. Ahora mismo en Madrid ahí está trabajando un sector que yo creo que un 80% son mujeres latinas, Sí. nigerianas, senegalesas, de todo lo que van cogiendo documentación. Por lo cual cuando se intenta algo de hacer una huelga o de no ir a un sitio algo, es imposible. Claro. Complicado. Están súper mal pagadas, entre ellas también meten a chivatas, que se van chivando de dónde van y dónde no van, que lo hacen a posta, Claro. porque cogen las personas vulnerables que necesitan. O sea, estamos hablando de siempre la mujer y su vulnerabilidad, la que le lleva a tener que trabajar y hacer cosas que no quiere hacer. Y entonces son sectores muy, muy, muy complicados, pero que es muy difícil plantar cara y hacer una huelga o hacer cosas, porque es muy complicado y hay mucha gente que... Pero mira, nosotras cuando empezamos con la asociación, que se ha extendido era por todo el Estado, al principio pensábamos que no iba a venir ninguna mujer, porque Benidorm es una ciudad un poco complicada, es muy festera, pero poco ambiente social, poco reivindicaciones sociales ahí, ¿no? Prácticamente hemos sido las únicas que hemos salido a la calle con un megáfono y una pancarta, ¿no? Pero nosotras hemos llegado a tener asambleas de 120 mujeres, con sus hijos allí incluso, les poníamos una mesa para pintar, que esa es otra, muchas no vienen porque tienen una carga familiar también. Sí que es verdad que la mujer ha entrado poco en el mundo sindical, en el mundo, porque en estos sectores, después de tu trabajo tenías Claro. el trabajo familiar, ¿no? El de tus Claro. hijos, no le da la vida, todo eso. Y quería hacer un comentario por lo que has dicho tú antes del albañil o del electricista. A mí me da miedo ahora porque veo una juventud a veces, o una juventud muy poco comprensiva y muy agresiva en las redes sociales. Nosotros a veces hemos puesto en nuestra página cualquier cosa y me han dicho, súbete un andamio, a ver, que si te quejas, o cosas así, ¿no? Y dices, joder, que no avanzamos, que no avanzamos. Yo veo que los obreros van más tranquilos poniéndolas, no como las camareras que tienen Que van a todo gas. rápida. Claro. Es que ellos, como son hombres, y creo que lo tienen mejor. Pero de todas formas también, por ejemplo, los obreros tienen riesgo de accidentes graves. Eso es así. Pero es como... de alguna forma tenemos atención a lo que les puede pasar a ellos, porque sí tienen un riesgo grave de caída a distinto nivel, sí, pero tenemos miopía a lo que nos pasa a las mujeres en muchos sectores, que es todo esto que estamos contando. Ya. Y luego además que, por ejemplo, y de hecho tenemos miopía porque hay complementos de peligrosidad, de riesgo por caída, pero yo no he visto en convenios colectivos complemento por fatiga emocional, por desgaste, por la conflictividad que tenemos ante la atención al público. Una persona que trabaja en atención al público, ya no te digo en un centro de residencia, en un punto de atención, el desgaste, la conflictividad, claro, que podemos tener con usuarios, la conflictividad nunca se evalúa. Por ejemplo, en centros educativos, en centros de menores acogidos, el riesgo es intrínseco, bueno, pero hay que evaluarlo. El acoso laboral es muy difícil de demostrar. Nosotros hemos tenido muchos casos de acoso laboral por parte de tu superior, en este caso gobernanta, que hasta la palabra es fea, ¿no? La que te gobierna. Es que es como la ama de llaves. Me recordaba las películas esos de la ama de llaves con las llaves de las habitaciones de los hoteles, gastando una broma, ¿no? Pero las palabras también tienen su importancia. Entonces
Por ejemplo, demostrar un acoso. Nosotros tuvimos un caso muy, muy sangrante de una chica rumana externalizada en un hotel de Benidorm. La empresa era un horror, cada 2 años cambiaba de nombre, les quitaba antigüedad, vacaciones, absolutamente todo. Pero en este caso la chica tenía problemas de asma, yo también soy asmática, ¿no? Yo creo que con el tiempo de tanto amoníaco terminamos todas siendo asmáticas. La chica, la gobernanta, que se ve que las buscan, no todas, porque no todas son así, ¿no? Pero bueno, no vamos a meter todas en el mismo saco. La dijo, ven, le revisó la habitación, porque es que encima luego tienes 25 habitaciones o 20, pero te las revisan, te pasan el dedo y te dicen, vuélvete para atrás, ¿no? Y vuelve a revisarla. El trato ese como si fueras una niña pequeña del colegio. Yo he llegado a decir, ¿me vas a poner cara a la pared o voy a tener que poner 5 veces no me dejo una pelusa, no me dejo una pelusa, no me dejo una pelusa? Esa chica, la gobernanta la cogió de la cabeza, la metió en la bañera así y echó lejía así, la chica absorbió la lejía y se desmayó, perdió el conocimiento. No querían llamar ni a la ambulancia y si no es por una chica que trabajaba en recepción, querían que viniera el marido a por ella. Si no es una chica que llamó a recepción, que llamó a la ambulancia y gracias a que en el hospital le pusieron accidente laboral por lo que había pasado. Porque si no, es muy difícil, No, la empresa externa se la quiso quitar de encima, llevaba 8 meses sin ver una nómina. Bueno, es que esos casos que dicen que Sangrante. parece... Es que existen. Existe. Al final terminó... Sí. Al final terminó denunciando a todos, ¿no? Pero es que existe. La chica se fue a Rumanía para desconectar un poco y bueno, esas cosas existen, por desgracia, y más cerca de lo que creemos. Es que claro, cuando decimos mobbing, acoso, en realidad estamos hablando de violencia psicológica. Cuando hablamos de... Y física que se produce en algunas empresas. Cuando hablamos de... Bueno, y violencia sexual también. El acoso sexual es violencia sexual que se produce y produce unos efectos en las mujeres víctimas tremendo. Cuando hablamos de brechas salariales, la brecha salarial es violencia económica. Sí. Cuando decimos que a las mujeres en el sistema sanitario o en las mutuas no se nos escucha, eso es violencia institucional. Ese es el nombre que tiene. Entonces decimos múltiples violencias, parece brechas económicas. Bueno, violencia económica. Si yo gano un 30% menos que mi compañero por el trabajo de igual valor, se llama violencia económica. Y el acoso sexual, que ya tiene un nombre, pero en realidad es una violencia sexual como otra. Y toda la presión y todo lo que estamos hablando de la cultura del miedo también está mucho más feminizado, porque al final son mujeres, algunas, sobre todo las que están empezando ahora en exclusión social o que vienen con unas necesidades que, claro, pues ni quieren ni pueden denunciar. El sistema se aprovecha. Claro, totalmente. Fuga de profesionales porque no tiene esas condiciones, pues claro. no contrato, Yo recuerdo un viaje que hice a París, que fui a un hotel y claro, yo me fijo mucho en... cuando estuve en Bruselas, que en el Parlamento Europeo, estuvimos hablando con las camareras del NH, que es una cadena internacional. Sí. Nos juntamos con camareras de Marsella, en Bruselas, del NH, que estaban en huelga de hacía ya un año por lo menos. Entonces, esto no es exclusivo de España. Y ya, si te vas a los grandes resorts de Puerto Rico, Latinoamérica, Punta Cana, claro. Y todo eso, ya es el sudeste asiático. La violencia sexual está a la orden del día. Sí. Pero, sí. Y te quiero decir, ese famoso que salió de un banco, que al final... Pues cuando yo estuve en París me di cuenta que estuve 4 días nada más en un hotel de las afueras. Todas las camareras de pisos eran negras. Todas eran o de Senegal o de por ahí, que hablan francés y por eso quieren ir a Francia. Y claro, es que pregunté y me dijeron que lo normal allí es que ese puesto lo ocupen senegalesas o marroquíes, ¿no? No lo ocupen las francesas.
Claro, sí, sí. Sí, totalmente. Estamos hablando, necesitan una continua migración para ir Muy bien, muy bien. Claro, claro, gremios que no quiere nadie. ¿Y tú qué crees que un trabajo de 8 horas, cuántas habitaciones podrías hacer normal? Vamos a ver, nosotras... Para ir a buen ritmo. Nosotras... 8 horas trabajando en las habitaciones normales. Nosotras, mira, escúchame, es una pregunta que nos hacen mucho y sobre todo nos lo hacen mucho los periodistas, que son muy pesados. Y nosotras les decimos que no hablamos de número de habitaciones, hablamos de horarios. Claro. ¿Por qué? Porque yo cuando entro a una puerta, yo no sé cómo me voy a encontrar esa habitación. Igual me encuentro una habitación del inserso con 2 camitas que la abuela se ha hecho hasta la cama y prácticamente tienes que pasarle la mopa, cambiarle, limpiar, o te encuentras en una habitación de despedida de soltero que dices, ay Dios, ¿cómo puede ser? Aquí me voy a tirar 3 horas, ¿no? Entonces, hablar del número de habitaciones es un error. Sí. Siempre hay que hablar, tú estás contratada de 7 a 3 de una jornada laboral. Yo no tengo por qué, a partir de las 3, oye, te queda mejor 10 minutos, no te digo que no, pero yo no tengo que a partir de las 3 de la tarde hacerte 5 habitaciones más. No, porque no está dentro y no me las vas a pagar. Claro. Y además, si nos tuvieran que pagar todas las horas extras, de las 80 horas estructurales nos pasábamos el primer mes. Claro. Te quiero decir que como cada hotel es de una manera, no es lo mismo un hotel de 4 estrellas, un hotel de 3, un hotel de playa, un hotel de ciudad, no hablemos nunca de número de habitaciones, de jornada laboral. Sí, eso es otro melón porque luego podríamos tirar del hilo y ver cómo se encuentran algunas habitaciones, que eso es otra tela. La cuestión es que es la hora, nos tenemos que despedir, muchas gracias a todos y nos vemos el día 4 de noviembre en la tercera sesión del aula y pues gracias a todos. Gracias por escucharnos.